Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento de Vivencias con Propósito. Y pues como siempre lo he mencionado, Vivencias con Propósito tiene que ver con cada una de las situaciones a las que nosotros llegamos por una u otra razón, directa o indirectamente, porque permitimos que pasen ciertas cosas o porque las omitimos. Así es que en este punto es donde vamos nosotros, si estamos dispuestos a poner en práctica todo lo que se nos dice en este proceso de nuestro manual de vida, aunque siempre estamos hablando que no existe un manual de vida para cada uno de nosotros, que no se nos dice cómo ser padres, que no hay un manual para ser padres, que no hay un manual para ser esposos, que no hay un manual para vivir en familia, pero pues la respuesta es que sí la hay. Existe ese manual y este manual es un manual de vida, estos decretos, esos mandamientos que fueron escritos y que fueron dados a cada uno de nosotros por alguna razón. Estamos siempre en ese proceso de ignorarlos, estamos siempre avanzando pero no estamos mirando qué es lo que está pasando alrededor de nuestras vidas. No estamos viendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Pero bueno, para el tema de hoy, pues lo hemos denominado, hacemos parte de un engranaje. Cada uno de nosotros como seres humanos somos parte de un diseño, parte de un propósito. Y ese propósito pues es definido, ha sido definido por nuestro Padre Celestial, quien pues nos dio dones y talentos a cada uno de nosotros. Y esos dones y talentos pues tienen que ver mucho con las funciones específicas que debemos cumplir. Tenemos ciertos dones y cada uno tiene una función específica. De pronto tú eres abogado, de pronto tú eres administrador de empresas, de pronto tú eres psicólogo, de pronto tú eres un transportador, de pronto tú eres un ingeniero en sistemas, ingeniero físico, ingeniero químico, pero cada uno con una función específica. No significa que eso sea lo único que nosotros podamos hacer. Tenemos dones y talentos en abundancia. Es más, ni siquiera los hemos descubierto. Pero esto es cuando realmente nosotros empezamos a ver la diferencia y nos hace tener en cuenta que cada uno de los dones y talentos que cada persona tiene, y si nos damos cuenta, nos reunimos en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo, y allí salen a flote cada uno de los dones, talentos que tú tienes y se ponen en práctica. ¿Se ponen en práctica para qué? Para desarrollar ese engranaje. En cualquier parte donde nosotros estemos, somos parte de un engranaje. Si estás en tu familia, eres parte de un engranaje porque eres el papá o eres la mamá o los hermanos y haces parte de ese diseño divino. Haces parte de lo que tienes que hacer y lo que tienes que ejecutar. También en nuestra parte espiritual somos parte de un diseño, somos parte de un engranaje. Ese engranaje tiene que ver con nuestro propósito de vida. Y aquí la gran diferencia que existe entre ese engranaje espiritual y ese engranaje de la sociedad es porque si un engranaje de la sociedad no trabaja, realmente pues va a ser suplantado, va a ser reemplazado por otra persona sin ninguna objeción, de pronto sin dar muchas oportunidades. La ventaja que tenemos en la parte espiritual es que para ser parte de ese engranaje y para poder desarrollarlo, el Padre nos da infinidad de oportunidades, que porque si fallaste hoy, te da la oportunidad para mañana. Si fallaste mañana, te da la oportunidad para pasado mañana. Si fallaste pasado mañana, tienes una oportunidad en una semana más. Aquí en nuestra vida secular no pasa lo mismo. Si tú estás en una empresa como parte de ese engranaje de esa empresa y tú no estás dando los resultados que ellos esperan, automáticamente te van a cambiar. De pronto te van a dar una o dos anotaciones si es que es una compañía que está pensando realmente en lo que haces tú
en esa parte humana de la que ellos hablan. Entonces te van a dar una oportunidad más para que tú cambies esa forma de ver o hacer las cosas. Con nuestro Padre Celestial, Él te va a perdonar y como dice la Biblia, 77 veces 7. Eso no pasa en esa parte de ese engranaje secular. Cuando fallamos realmente, por muy mínimo que sea la falla, esa compañía está perdiendo la productividad, está perdiendo la ganancia. En nuestro ámbito espiritual, también podríamos estar diciendo que el Padre está perdiendo esa productividad y está perdiendo esa ganancia, pero Él no lo toma de esa forma. Él solamente te tiene a ti como parte de ese engranaje y te dice, esto es lo que tenemos que hacer. Si tú no lo haces, Él te sigue esperando, te sigue esperando y te sigue esperando. Hasta que en un momento determinado tú te acoples o hagas parte de ese engranaje, de ese diseño, o realmente Él decida que toca reemplazarte por alguien más, por alguien que realmente está dispuesto a cumplir con ese propósito. Pero aquí la ventaja es que es muy condescendiente con nosotros, nos permite utilizar ese libre albedrío, nos permite e inclusive sacarle el quite a las cosas que Él nos está diciendo y nosotros postergamos todas esas palabras, toda esa evangelización, todo ese proceso, todo ese engranaje lo postergamos día a día, pero Él sigue allí esperando por nosotros. Él sigue allí sabiendo que realmente confiando en nosotros porque nos hizo a su imagen y semejanza y sabemos que nosotros tenemos esa capacidad de cambiar, de hacer las cosas bien, pero de acuerdo a lo que Él puso en nosotros, su imagen y su semejanza. Entonces sabe quiénes somos, nos conoce completamente, nos conoce perfectamente y cuando estamos en ese proceso, realmente él va avanzando, va caminando sigilosamente, te va decorando ese camino hasta que tú te estás enamorando de él. Esa es la verdadera relación que él forma con cada uno de nosotros. Ahora, él sabe, y si vamos a leer un versículo, es Efesios capítulo 3 versículo 20, dice, el Padre tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que el Padre puede hacer para ayudarnos con su poder. En esa mente humana, que es una mente muy profesional, que es una mente muy avanzada, no tenemos la mínima capacidad de conocer el poder que el Padre tiene para ayudarte, para, digamos, para poder avanzar. No tenemos la mínima capacidad, sabiendo que somos seres poderosos como seres humanos, estamos utilizando ese 1% del poder de la sabiduría y la inteligencia que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo a ese punto de conformismo, donde yo me conformo con lo que tengo, con lo que soy en este momento, sin querer avanzar, sin querer mostrar, sin querer investigar lo que el Padre ha puesto en mí, esa cantidad de dones y talentos, esa capacidad de dones y talentos que ni siquiera aún yo la he descubierto. Pero él sigue allí, él sigue empujándote y te sigue diciendo tú puedes y te sigue poniendo en sitios estratégicos, te sigue mostrando las capacidades, dones, pones a personas al frente tuyo que te dicen tú puedes hacer esto así tú no lo creas. Eso realmente es la función primordial, la función específica que él tiene. Pero hasta ahí llega él, hasta ahí llega él. Eso, la definición de todo lo que él me está diciendo la tengo que tomar yo. Esa decisión la tengo que tomar yo. Él me dice que me hizo a su imagen y semejanza. Me dice que soy perfecto. Me dice que soy su hijo. Me dice que soy su heredero. Me dice que soy el coheredero con su hijo Jesucristo. Me dice que solamente dependa de él. Me muestra todo lo que ha hecho por mí hasta el día de hoy. Pero aún así sigo dudando. Aún así, sigo mostrando realmente las incapacidades que yo tengo, no que él me haya puesto, las incapacidades que yo voy creando en mi mente. ¿Por qué? Porque estoy viendo realmente lo que pasa a mi alrededor, alrededor de este mundo, que me está mostrando más personas, digamos, menos capacitadas para hacer cierto tipo de cosas y cuando eso pasa, entonces yo entro en esa zona de conformismo, yo empiezo a decir, si esta persona no lo puede hacer, pues yo tampoco lo puedo hacer. Si esta persona lleva tantos años en esta empresa y no ha podido desarrollar eso,
yo no lo voy a poder hacer porque apenas estoy empezando en este punto. Si esa persona realmente se le ve a ciencia cierta o se han notado ciertas capacidades que tienen esas personas, yo no lo voy a poder hacer porque es que apenas yo estoy llegando a los pies de Jesucristo. Apenas Él está limpiando mis culpas, apenas Él está limpiando mis pecados. Pero ¿qué tan equivocados estamos allí? Él nos limpió a cada uno de nosotros desde el momento en que Él dio su sangre, del momento en que Él entregó su vida por la mía. Desde ese momento, yo soy limpio, yo soy sano, yo soy puro, yo soy bueno, tengo infinidad de dones y talentos. Pero el problema radica en que yo no he empezado a creerlo. Estoy siempre dudando de mis capacidades, le estoy dando más capacidades a los demás, cuando realmente lo que yo debo pensar es que soy parte de un engranaje. Y ese engranaje tiene funciones específicas para cada uno de los miembros de las personas que hacen parte de ese engranaje. Si ese engranaje no se lleva a cabo, las cosas se van a demorar mucho más para ser efectivas. Y esto es lo que pasó realmente si vamos un poquito al Antiguo Testamento, si vamos un poquito al Pentateuco, cuando estamos hablando del pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto, lo que se dice por estadística es que ellos caminando en línea recta se demorarían alrededor de 11 días para llegar a la tierra que les había prometido Abraham, a Isaac y a Jacob, a esa tierra que fluye leche y miel. Pero estuvieron allí 40 años, porque cada uno de esos esclavos que salieron de Egipto, tenían prioridades, tenían un engranaje, pero ese engranaje no era el que el Padre les había dispuesto. Ese engranaje que ellos empezaron a coger fue de acuerdo a lo que fueron viendo en la tierra de Egipto. Ese engranaje que ellos fueron tomando fue lo que les fueron mostrando, el conformismo del que fueron llegando, porque como saben y como narra la Biblia, ellos tenían pescado, tenían cebolla, tenían lo más común, lo más básico para ellos, pero no les habían prometido una tierra que fluye leche y miel, no les habían prometido una tierra que fuera de su propiedad. A ellos les dieron esas tierras como de su propiedad, para que las trabajaran, para que las cultivaran, para que las dieran en herencia cuando ya no existieran. Pero aún así no lo entendieron. Aún así siguieron dudando y viendo todas las maravillas que el Padre había hecho con ese pueblo mientras estuvieron en Egipto. Les hizo atravesar el Mar Rojo por tierra en seco, les hizo atravesar el Jordán en seco, les dio agua de una piedra, les dio maná que venía desde el cielo, les dio carne, que era lo que ellos pedían, y siempre estuvieron allí bendecidos. La ropa nunca se les acababa, los zapatos nunca se desgastaban. Acá no escuchamos o no leemos en la Biblia que alguien haya muerto por alguna enfermedad. Eso no sucedió. Personas sanas, con esa sana doctrina que el Padre les había dado a través de Moisés, Él les enseñó realmente a depender. Más sin embargo, siempre como seres humanos estamos en esa posición de duda. Y esa posición de duda fue lo que no les permitió a ese pueblo que salió desde Egipto entrar a la tierra prometida. Solamente los únicos que pudieron entrar, según narra la Biblia, fueron los que tenían menos de 20 años. Y cuando ya esas personas fueron creciendo, los otros fueron muriendo. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa que el Padre hizo. No entrarán porque no creyeron, porque no confiaron. Viendo las maravillas que se hicieron, aún seguían dudando. Y eso nosotros no estamos muy alejados de la realidad. Seguimos en esa igualdad de condiciones. Vemos que cada mañana nos levantamos, que tenemos salud, que tenemos bienestar, que tenemos trabajo, que tenemos posición, que tenemos nuestras finanzas bien organizadas. Mas, sin embargo, seguimos criticando. Tenemos nuestras finanzas para hoy, pero nos quejamos porque no tengo lo suficiente para gastar lo que alguien más gasta. Tenemos una cuenta bancaria, pero no es suficiente porque no nos alcanza a tener las propiedades que alguien más tiene. Siempre estamos enfocados en mirar a los demás para catalogar mi estilo de vida, para categorizar mis dones y mis talentos. Si esa persona tiene más que yo, esa persona tiene más dones y más talentos que yo. Si esa persona tiene menos que yo, ahí sí no decimos nada. Ahí sí no nos sentimos más grandes que esa persona. Y eso es lo que nosotros deberíamos valorar, que tenemos que vivir el ahora, el presente, que eso es lo que cuenta. No tendremos espacio para valorar un mañana.
porque no sabemos si ese mañana va a existir. No sabemos si mañana estaremos aptos para movernos igual que hoy. No sabemos si mañana estaremos aptos para representar lo que el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué no empezar a hacerlo desde hoy? El tiempo es corto, la vida es corta, el Padre nos pone en lugares privilegiados, el Padre nos da esos títulos y a cada uno nos da título de acuerdo a sus necesidades, a las necesidades que Él tiene para con cada uno de nosotros, no de acuerdo a las capacidades que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque Él sabe que todos tenemos las mismas capacidades, que tenemos los mismos dones, que tenemos los mismos talentos, pero cada uno tiene que desarrollarlo de acuerdo al propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y esto que les estoy diciendo, pues está realmente aquí en Efesios 4, 11 y 13, donde nos dice, él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas, a otros de ser pastores y a otros de ser maestros. Es aquí donde nosotros vemos esa inteligencia que tiene el Padre y la reparte sobre la inteligencia que nosotros tenemos. Ahora, no estamos diciendo que una persona no pueda ser ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, ingeniero químico, médico, psicólogo, odontólogo. No estamos diciendo eso. Lo que pasa es que cuando llegamos a un punto, ahí nos estancamos, ahí nos quedamos y no vemos ese potencial que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros para poder desarrollar todos esos dones y todos esos talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Nos da miedo, nos da miedo de un ser humano que está al frente, nos da miedo de ese ser humano que tiene las mismas capacidades que yo. Pero aquí, ¿qué es lo que cuenta? Es la incapacidad que tú tienes, esa incapacidad mental. O hablemos más bien de esa capacidad mental para saber que eres hijo, que eres heredero, que estás donde estás porque tienes un propósito específico, que tienes las capacidades iguales de cualquier ser humano, que si tú te propones puedes desarrollar cualquiera de las funciones de un ser humano en un momento determinado, que si tú eres abogado y tú dices yo quiero ser médico, vas a estudiar para medicina y te vas a graduar y vas a ser bueno. Que tú dices, ya terminé, quiero ser ingeniero químico, vas a iniciar, te gradúas y vas a ser un excelente ingeniero químico. Que si realmente decides, si dices voy a ser piloto, después de todas las carreras que tengo, lo vas a hacer y vas a ser piloto. Aquí lo importante es mostrar a los demás lo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros, mostrar esas capacidades que tenemos, esos dones, esos talentos. Y me enfoco mucho en dones y talentos porque es lo que más tenemos y lo que menos hemos descubierto. Nos enfocamos siempre en lo que tienen los demás, sin darme cuenta de ese intelecto, de ese montón, de esa innumerable cantidad de dones y talentos que tengo yo. Vamos a empezar a desarrollarlos, a ejecutarlos, a activarlos. Cuando tú activas cada uno de los dones y talentos, vas a encontrar una gran maravilla de lo que el Padre ha hecho en ti, de lo que el Padre puede hacer en ti. Pero aquí la cuestión no es tanto rogarle al Padre porque es que quiero más y más y más. Él ya te dio lo que tú necesitas para acá. El punto es cada cuánto los activas, cada cuánto los multiplicas. ¿Cómo estás representando el reino de los cielos aquí en la tierra? Le das o haces muestra a las otras personas de cómo es tu estilo de vida, de cómo vives tú, de qué es lo que el Padre ha hecho en ti para poder mostrar. Eso es la evangelización, eso es el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos, que es mostrar ese camino que el Padre quiere que nosotros caminemos. Y si nosotros ya lo hemos caminado, entonces es mostrar a esas personas cómo deben hacerlo. Nadie tiene impedimentos, yo no tengo impedimentos, tú no tienes impedimentos. Los impedimentos los ponemos nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Siempre estamos diciendo yo soy más alto, yo soy más bajo, más gordo, más flaco. No, es que aquel sabe más de Biblia que lo que sé yo. Dicen, yo llevo 20 o 30 años en el Evangelio y aquel lleva una semana o 2 semanas y mire todo lo que sabe. Es que esa persona decidió que quería trabajar para la gloria del Padre. Esa persona decidió que quería utilizar y multiplicar cada uno de los dones y talentos que él ha puesto en él. Esa persona decidió tomar esa capacidad de ser hijo, la que le fue entregada. Esa persona decidió salir de la orfandad, vivir de esa paternidad, depender de esa paternidad. Así es que todo está en nuestras manos, todo está en nuestras manos. Ya todo está puesto sobre la mesa.
No hay nada oculto. No hay nada de lo que tú quieras ser o hacer que lo puedas ejecutar. Cuando tú decidas quién eres, cuando tú decidas y tengas claro cuál es tu propósito de vida, te vas a dar cuenta de las bendiciones que el Padre tiene para ti. Te vas a dar cuenta de lo que tú puedes hacer y has podido hacer y que no lo has ejecutado. Te vas a dar cuenta de las personas que te admiran, las personas que están a tu alrededor, no por lo que tú eres o por lo que tú haces, es por lo que muestras realmente, por lo que muestras de la gloria del Padre. Nosotros no necesitamos realmente mostrar la gloria del mundo, porque es que el mundo es cambiante. El mundo es, en este momento es muy diferente a lo que era hace 20 años. En este momento se habla totalmente diferente de lo que se hablaba hace 20 años. En este momento tú tienes más capacidades para ejecutar de las que tenías hace 20 años. ¿Por qué? Porque el Padre está sacando esas personas que hablen, que promuevan el Evangelio, que den esa palabra. Y no estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de la prosperidad de la que tanto se menciona en estos días. Estamos hablando de ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Que cuando nosotros nos aferramos a ese amor, empezamos a valorar más nuestra vida. Nos sentimos más orgullosos de nosotros mismos, de poder decir, ayer yo no podía hacer esto, pero hoy lo hice. Lo que realmente me están diciendo que haga mañana, ya lo puedo hacer porque tengo un precedente de que tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, aquí lo más importante, poder entender y poder tener claro que lo que nosotros estamos ejecutando, lo que nosotros estamos moviendo, tiene que ver solamente con la gloria del Padre, que tiene que mostrar lo que es la gloria del Padre. Cuando estamos en ese proceso, vamos a ver la gran diferencia que tiene cada ser humano cuando tiene esa relación, esa comunicación, esa coinonía con el Padre, cuando no la tiene. Vamos a ver esos puntos de desarrollo, esos puntos de ejecución de lo que es el antes y el después. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros, como les decía, hacemos parte de ese diseño, de ese engranaje que sois parte, hacemos parte de una iglesia, de esa iglesia que es el cuerpo de nuestro Padre Celestial. Por ser parte de esa iglesia, por ser parte de ese engranaje, automáticamente ya estamos capacitados. Estamos capacitados para servir, estamos capacitados para dar instrucción, estamos capacitados para mostrar lo que realmente le ha hecho en cada uno de nosotros. Pero debemos estar convencidos de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Debemos estar convencidos de qué podemos hacer y de qué no podemos hacer. Nosotros estamos más convencidos de lo que no podemos hacer. Creemos más en lo que no podemos hacer. Creemos más en las falencias que tenemos, creemos más en los dolores que tenemos. Pero ¿por qué no creer realmente que cuando tú empiezas a ejercitar tu cuerpo, cuando empiezas a ejercitar tu mente, cuando empiezas a ejercitar tu espíritu, ya no te va a doler como te dolía antes? ¿Vas a sentir un dolor? Claro que sí. ¿Vas a sentir un dolor? Claro que sí. Pero a medida que tú no lo ejercites, vas a seguir sintiendo más dolor. Vas a seguir sintiendo esa frustración. Vas a seguir sintiendo esa orfandad de no saber quién eres, dónde estás, por qué y para qué estás. Cuando te sinceres contigo mismo, cuando creas en ti mismo, cuando creas de quién eres hijo, cuando creas quién te puso donde tú estás, allí en ese lugar donde tú estás viviendo en ese momento, que no fue porque tú quisiste moverte para ese sitio. Tú has recorrido de pronto infinidad de ciudades, infinidad de casas, infinidad de calles, pero en cada uno de ellos has tenido un propósito. Que lo hayas ejecutado o no, es cuestión o es caso aparte. Pero donde estás en este momento, piensa que donde estás en este momento es el lugar específico y claro, un punto estratégico donde el Padre te puso con un propósito determinado. Si eres padre de familia, tienes que ejercer el real sacerdocio. Si eres madre, tienes que mostrarte como madre, tienes que mostrarte como esposa, tienes que mostrarte como guía, tienes que mostrarte como instrumento de enseñanza, de sanidad para tus hijos. No puedes estar enseñando lo que tú no estás promulgando. No puedes estar enseñando sanidad para los demás cuando tú te estás quejando de estar enferma. Y no estoy hablando de esas enfermedades corporales. Estoy hablando de esas enfermedades espirituales, donde realmente no entiendo lo que el Padre ha querido decirme.
donde realmente no entiendo lo que el Padre ha querido mostrarme. Y si no entiendo yo esto, ¿cómo voy a transmitirlo a mis hijos? Si no lo tengo claro, ¿cómo le voy a mostrar a ellos qué es lo que tenemos que hacer en el transcurso de esta vida mientras yo esté aquí en la tierra como su hijo, como representante del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Por qué no cambiamos esa forma de pensar y ver las cosas? ¿Por qué no cambiamos esas enfermedades en satisfacciones? ¿Por qué no cambiamos esos dolores realmente en que al menos estoy vivo? Tú puedes tener mucho dolor en este momento, pero estás vivo. El Padre te sigue dando la oportunidad de que tú creas en Él. Hay personas que ni siquiera pueden sentir un dolor. Hay personas que en este momento yo te confirmo que quisieran estar vivas así fuera con un dolor. Hay personas que en este momento no tienen un dolor porque están en un estado de coma, pero tú estás viva, puedes mover todo, puedes alabar y glorificar al Padre, tienes un dolor y te estás enfocando en ese dolor. Es lo único que crees tener, es lo único que de pronto por lo que tú estás viviendo, por ese dolor que tú sientes. No, no transformes ese dolor en castigo, no transformes ese dolor en sufrimiento, porque el Padre te ha dado muchas oportunidades, nos ha dado infinidad de oportunidades a cada uno de nosotros para que transformemos lo que nosotros creemos que es malo, transformarlo en bueno, transformarlo en enseñanzas para los demás. Pero no puedo estar postrado en una cama. Y estamos hablando de esa cama espiritual. No puedo estar en esa cama espiritual cuando realmente hay muchas personas que necesitan de mí, cuando hay muchas personas que quieren que les enseñe lo que el Padre ha puesto en mí, cuando hay muchas personas que quieren que les abra los ojos espirituales, que podamos quitar esa ceguera espiritual, que puedan entender por qué estamos vivos el día de hoy. Nosotros estamos vivos el día de hoy porque el Padre le plació que estemos vivos, no porque lo merezcamos. Nos estamos quejando siempre de dolores, nos estamos quejando siempre de por qué a mí, nos estamos quejando de que por qué las personas viven diferente a como vivo yo, por qué las personas que no merecen estar, que merecen estar enfermas no lo están. Y yo, que merecería estar sano, no lo estoy. En eso nos enfocamos. Perdemos mucho tiempo en agradecerle al Padre las enseñanzas que nos está dando. Cuando tú definas, cuando tú decidas que la enfermedad no la tienes en tu cuerpo, sino que la tienes en tu mente, en tu espíritu, te vas a dar cuenta que el Padre está allí para ayudarte. Él solo está esperando que tú abras esa puerta. Él solamente está esperando que tú abras el corazón, que tú definas de quién eres hijo, que tú definas qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Así que cuando nosotros estamos en ese ámbito espiritual, mantenemos ese mismo engranaje, tenemos que tener que seríamos un grupo muy unido, que deberíamos tener todo lo que nos falta, tanto a nivel grupal como a nivel personal. Si realmente a nivel personal yo me siento lleno, me siento satisfecho, me siento contento, hago parte de ese engranaje, eso es lo que voy a mostrar, eso es lo que voy a repartir a ese grupo que está a mi alrededor, a esa familia, a ese diseño divino, eso es lo que yo tengo que mostrar. Pero no puedo mostrar mi incapacidad cuando yo conozco más del Padre. No puedo mostrar esa incapacidad cuando realmente el Padre ha puesto toda su voluntad y ha creído en mí. No puedo seguir impactando a los demás de una forma equivocada. Tengo que impactarlos de acuerdo a lo que el Padre quiere que yo lo haga, como Él quiere que yo lo haga, como fui puesto con ese propósito determinado. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender, tenga claramente este concepto. Nosotros realmente tenemos una capacidad. Tú tienes capacidad de ser apóstol, otro de ser profeta, otro de evangelista, otro de pastor y otro de maestro. Pero no significa que tú no puedas tener estos 5 ministerios. Claro que sí. El problema es cuánto tiempo te toma desarrollar cada uno de estos ministerios, cada una de estas capacidades que el Padre te dio. Ahora tenemos que tener en cuenta que todo lo que el Padre nos ha dado es para que nosotros hagamos parte de ese equipo, formemos esa iglesia, formemos ese cuerpo y que realmente estemos totalmente instruidos para ayudar al que está al frente, al que realmente no ha podido entender lo que el Padre quiere que esa persona entienda. El Padre nos da a cada uno de nosotros un lenguaje, un idioma para que podamos comunicarnos con esa persona. El Padre es el que nos mueve, es el que nos la pone de frente, pero así como pone esa persona de frente, a ti te está poniendo la respuesta que esa persona necesita. No dudes nunca.
No dudes nunca de ser esa persona idónea. No dudes nunca de llegar donde Él sabe que tú puedes llegar. Seremos un grupo muy unido, llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos porque Él nos creó a su imagen y a su imagen y semejanza nos hizo perfectos. Seremos como es Él, pero siempre y cuando nosotros lo podamos creer. Él ha confiado plenamente en nosotros, porque nosotros no confiamos en nosotros mismos. Sigue confiando en nosotros, empecemos a confiar en nosotros mismos. Cada uno sabe lo que ha creado y por eso es que crea sus expectativas en esa persona. Tú has visto mucho las grandes empresas de automóviles, las grandes empresas de electrodomésticos, sacan un electrodoméstico, un vehículo al mercado y les están ofreciendo 10, 15 años de garantía. Les ofrecen 100.000, 150.000 de garantía, de 150.000 kilómetros de garantía. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que están fabricando. Saben que ellos no van a perder dinero ofreciendo una garantía de 150.000 kilómetros si el motor va a sacar la mano a los 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros. Ellos desde que hacen ese motor se están dedicando en hacerlo perfecto, en que nada falle. Le hacen estudios, le hacen pruebas. Nosotros nos falta eso. Nosotros nos falta probar lo que nosotros somos ante los demás. Pero antes de probar lo que somos ante los demás, es probar ante mí mismo, probar ante mí qué es lo que yo hago, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que el Padre ha puesto en mí. Cuando tenga eso claro, cuando tenga eso claro, Él nos va a ir aumentando funciones, pero no son funciones que duelan, no estamos hablando de ese trabajo extra que nos dan las empresas, nos están dando funciones para que podamos desarrollar ese trabajo, para que podamos ir desarrollándonos nosotros mismos en armonía, para que, digamos, la iglesia vaya creciendo en, no tanto en número, pero sí en espiritualidad. Y esa espiritualidad va a crecer por causa del amor que tú estés mostrando. Así que nosotros debemos entender que el Padre nos muestra esos planes maravillosos y grandes que tiene para todas las naciones, pero tú eres parte de una nación. Tú eres parte de esa nación, tienes ese conocimiento y que ellos deben entender, pero yo debo entender que realmente Dios envió a Cristo para que hable con ustedes, para que les dé la seguridad que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Pero este mensaje, antes de yo darlo, lo tengo que tener muy claro para promoverlo, que realmente cuando yo esté hablando se esté mostrando esto que estamos hablando. Eso es lo más importante aquí, dar a conocer lo que el Padre quiere que nosotros mostremos. Así que bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro segmento en el día de hoy. Tenemos mucho, mucho más de qué hablar para la próxima semana en cuanto a ese poder que el Padre te da para ejercer lo que Él te ha dado, para disfrutar lo que Él te ha dado, porque Él te lo ha dado para que tú lo disfrutes y te ha dado en abundancia para que lo puedas compartir. Así que muchas gracias, nos veremos la próxima semana aquí en este segmento de Vivencias con propósito. Chao, chao.